Ya es el momento de las noticias del misterio con Javier y hoy vienen muy variaditas. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Aquí estoy una semana más. Pues bien, estamos bien. Seguimos pasando este bache, ¿no? Así como podemos, pero gracias a Dios no me voy a quejar bien. Muy bien, ¿qué tal lleváis el confinamiento por allí abajo? Bueno, lo llevamos no el confinamiento como tal. Aquí tenemos, como muchos otros sitios, ese tipo de restricciones de horario, ¿no? A partir de las 12 no se puede estar en la calle hasta las 6 de la mañana. Ujú. Pero bien, bien, yo por aquí, por la zona, y gracias a Dios para lo que estamos viendo por ahí, por todos los sitios, no veo muchos comercios cerrar. Sí que es verdad que la incidencia aquí en la Comunidad Valenciana y en concreto en mi ciudad ha crecido y pasa ese tope de 250 por cada 100.000 está pasado ahora mismo. Aquí nos estamos alrededor de 270 por ahí. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Yo hago lo que está en mi mano, intento comportarme con cierto civismo, pero desgraciadamente pues lo que pasa alrededor no lo podemos controlar. Y es lo malo de vivir en sociedad, Javier. Es lo que nos toca. Así que, bueno, pues venga, pues vamos a hablar de esas noticias que al fin y al cabo nuestros amigos es a lo que vienen a escucharnos, ¿no? Esto que nos tienes que contar. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Javier? Pues sí, mira, voy a hablarte de que han encontrado un cráneo que tiene alrededor de 2 millones de años de antigüedad y seguramente sea como una subespecie que había entre el Homo erectus y otra cosa. Entonces, eso cada vez que encontramos un tipo de cráneo de este tipo que no está tipificado, que no sabes lo que es, pues siempre es un pasito más para encontrar esos eslabones perdidos, ¿no? Que han acabado siendo como somos nosotros hoy en día. Luego también te voy a hablar porque se ha cumplido 50 años de la invasión extraterrestre de Johor Bahru, que está en Malasia, y que lo que en su día eran niños que estaban en la escuela, y que contaban sus peripecias, ¿no? Con estos hombrecillos, y luego me entenderás bien por qué digo lo de hombrecillos. Pues nada, lo han recordado porque hace nada más y nada menos 50 años, y además es un caso que es bastante largo en el tiempo, y además tiene un patrón un poco extraño en cuanto a cada cuánto tiempo se repetía, y me ha parecido curioso traerlo al programa y contarlo. Luego te voy a hablar un poquito de Europa, que es esa luna de Júpiter que de repente se han dado cuenta de que brilla en la oscuridad y puede hacerlo en diferentes tonalidades además. Todo tiene su explicación, que luego daremos, pero es bastante curioso ver una luna que puede llegar a brillar hasta en 3 colores diferentes. Luego te voy a hablar de que han conseguido reconstruir el cerebro de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo, y esto le ha ayudado a los científicos a conseguir entender cómo evolucionaban a la hora cómo evolucionaba, por ejemplo, a la hora de usar el olfato, o de la manera de cazar que tenían, o qué cosas comían, y todo eso ha influido en ese desarrollo en algunos de ellos. Hubo otros dinosaurios que no llegaron a evolucionar, y este en concreto pues ya nos da algunas pistas, sobre todo cuando hablemos de la rama, ¿no? De esa especie de ese dinosaurio. Y por último te voy a hablar de Trump y los ovnis, porque ahora que parece que se va a ir, y que se va a ir pero se está haciendo de rogar, se ha agarrado fuerte ahí a la silla, pues han surgido algunas cosas últimamente en las cuales tienen un poco de miedo de que Trump a lo mejor abra la boca un poco de más. Vamos a hablar un poquito de nada, son unas líneas, pero son algunas cosas que cierta gente se teme que Trump, solamente por fastidiar, pueda revelar ahora que se va de la Casa Blanca. Y la verdad es que creo que están en lo cierto, yo creo. Este hombre, ya sabes que está con el recurso del pataleo como un niño pequeñito y es muy peligroso, ¿eh? Ahora mismo, si posee esa información, es muy peligroso, ¿eh? Bueno, pues nada, Javier, pues vamos con la primera de las noticias, que es un cráneo que han hallado de 2 millones de años. Pero lo curioso es la pincelada que has dado de que ahí podríamos encontrar un eslabón perdido. Háblanos de este eslabón perdido. Sí, mira, como ya te he dicho, pues estos investigadores australianos lo revelaron hace unos pocos días, ese cráneo de 2 millones de años de antigüedad, además en una cantera de Sudáfrica, ¿no? Y como no, como ya te he dicho también en el enunciado, esto sería un descubrimiento que ayuda a entender un poquito más esa evolución del ser humano. El ejemplar, que tiene el nombre de Paranthropus robustus, ha sido localizado en Drimolen, que está al norte de Johannesburgo, y ha sido identificado como el fósil DNH 155, o también entendido como el fósil del Día del Padre, al haber sido hallado el 20 de junio de 2018, pero no haberse hecho el comunicado, ¿no? Hasta ese Día del Padre, ¿no?
sobre todo el comunicado de prensa, ¿no?, de los paleontólogos, que lo hicieron en la Trobe University, que está ubicada en la ciudad de Victoria. Hay que decir que además este sitio, el sitio donde lo encontraron, no es ajeno a este tipo de descubrimientos, porque a solo unos metros donde se ha encontrado este Paranthropus robustus, en 2015 se encontró el cráneo de un niño de Homo erectus, que era de los primeros que se encontraban muy bien conservados. Este Paranthropus robustus, por lo menos eso es lo que dice la investigación, sería una especie prima del Homo erectus. Digamos que sería un ancestro directo del ser humano moderno, y con quien podría haber llegado a convivir al mismo tiempo, por lo menos durante cierto espacio de tiempo, ¿no? Podrían haber llegado a convivir estas dos especies. Los investigadores argumentan que la importancia, como no puede ser de otra forma, de este espécimen hallado radica es que es la primera evidencia de esta microevolución, ¿no?, dentro de la misma especie de homínido temprano. El estudio lo que sostiene es que va a ayudar a entender la paleobiología de nuestra especie. Y cuando digo paleobiología me refiero sobre todo a la evolución del ser humano. Este Paranthropus robustus, hay que decir que tenía dientes grandes y cerebros pequeños, a diferencia de lo que venía siendo el Homo erectus, que tiene cerebros grandes y dientes pequeños. Se cree que la dieta de este Paranthropus consistía principalmente en plantas duras como serían tubérculos y corteza. Otro de los descubrimientos que resalta la investigación y que ha sido publicada hace pocos días en la revista científica Nature Ecology and Evolutions es que este Paranthropus evolucionó de forma persistente, sobre todo esas adaptaciones de masticación, ¿no? Posiblemente, según nos dice este primer estudio, durante cientos de miles de años en respuesta al cambio ambiental. Porque como debería ser, ¿no?, como es con todas las demás criaturas de la Tierra, ¿no?, pues nosotros en aquellas épocas, nuestros ancestros, para mantenerse vivos, nuestros antepasados, ¿no?, se adaptaban y evolucionaban de acuerdo sobre todo al paisaje y al ambiente que los rodeaba, ¿no? Y por primera vez en Sudáfrica se ha tenido esa evidencia morfológica que permite ver esos cambios en un antiguo linaje de los homínidos, y a través de, como te he dicho, esa pequeña ventana de tiempo que hizo convivir al Paranthropus robustus con el Homo erectus que somos hoy en día. Así que esta es una pequeña llave más para ese eslabón perdido que parece que no llega, pero poco a poco nos vamos encontrando ciertas cosas de qué podría haber ido en medio, cuál ha sido ese gran salto, ¿no?, que dio esta especie, y veremos a ver si conforme vayan desentrañando estos paleobiólogos más cosas, nos vamos enterando. Estaré atento al estudio porque ya te digo, esto es un primer esbozo de lo que han encontrado y esto es lo primero que nos han dicho, pero seguramente seguirán excavando en el mismo sitio y nos enteraremos de más cosas. En la segunda noticia nos ibas a hablar de la invasión extraterrestre de Johor Bahru, y aquí mencionaste que algo que eran los hombrecillos pequeñitos verdes. Háblanos de esta noticia. ¿Por qué esos hombrecillos verdes? Pues sí, la verdad es que tienes aquel. No conocía el caso hasta que de repente, ya te digo, navegando por todo este tipo de noticias y todo eso, cuando vi que se cumplía justo este año el 50 aniversario, no digo, pues mira, digo, la verdad es que era bastante curiosa cuando me puse a leerla. Digo, tengo que traerla al programa porque Víctor y nuestros oyentes se tienen que enterar, ¿no? No, obviamente es como siempre, ¿no? Ya todos sabemos, ¿no?, que todos los humanos hemos relatado cientos de encuentros con ovnis extraterrestres y además en todas las formas y tamaños, pero sin embargo, ocasionalmente surgía esta serie de avistamientos que se destacaban como episodios muy extraños, Víctor. Mira, en verano de 1970, los habitantes de Johor Bahru experimentaron una invasión de seres extraterrestres en miniatura. En esta primera ocasión, ¿no?, 4 niños malayos observaron un objeto plateado en forma de disco, pero que de repente se paraba y del cual descendían 5 diminutos seres humanoides. Y cuando digo diminutos me refiero a que estos pequeños extraterrestres medirían aproximadamente, y siempre de lo que estamos hablando es siempre según los testigos, que hay muchos, por cierto. Hay muchos niños que hoy en día ya no son niños, incluso en su día habían algunos profesores y algunos adultos también. Pues mira, estos pequeños extraterrestres podían medir aproximadamente 10 centímetros y vestían ropa que iba de una sola pieza. Como no podía ser de otra forma, mientras los jóvenes espiaban este pequeño disco volador con esos mini humanoides que bajaban con asombro, ¿no?,
Estos seres incluso llegaban a adentrarse en ciertos agujeros de la Tierra y luego supuestamente, todo hablamos siempre dependiendo de los testimonios, la nave que los transportaba se desvanecía en el aire. Al acercarse los niños para investigar, no encontraron más que un pequeño parche de vegetación carbonizada, pero como no podía ser de otra forma, pues los entusiasmados niños, los alumnos, no corrieron a informar al director de la escuela de lo que había pasado. Y como también suele pasar en estos casos, al poco tiempo, toda esta ciudad de Malasia, todo este Johor Bahru y sus alrededores empezaron a escupir relatos similares. En agosto de ese mismo año, los alumnos de una escuela, de la escuela primaria Stowell, que estaba en la localidad de Pulau Pinang, observaron un pequeño ovni en el patio de recreo de la institución. Al aterrizar, la nave desplegó una puerta de la cual se deslizó una pasarela. ¿Qué pasaba? Pues que los niños observaban cómo una procesión de pequeños seres extraterrestres de no más de 12 centímetros, con antenas y vestidos de azul, bajaban por esa pasarela. Solo uno de ellos llevaba un atuendo diferente y era de amarillo fluorescente. Aquellos diminutos humanoides recorrían esa pasarela, bajaban, ignoraban a los niños, que obviamente estaban, pues ya te puedes hacer una idea, boquiabiertos, ¿no? Desde observando desde detrás de las verjas. Y lo que hicieron fue ponerse a construir una especie de antena. Sin embargo, todo cambió cuando uno de los niños intentó acercarse para atrapar a un extraterrestre. El que iba vestido de amarillo fluorescente, que ellos han llegado a la conclusión de que probablemente sería el líder, sacó un arma desconocida y disparó un láser en la mano del pequeño niño. En ese instante, todos los demás niños, como no podía ser de otra forma también, se asustaron y corrieron a dar aviso a los maestros. Desafortunadamente, hay que decir que la nave se marchó antes de que los adultos llegaran. Pero más tarde, ese mismo día, un alumno volvió a ver a ese pequeño ovni y uno de los tripulantes volvió a disparar, ocasionándole la inmediata pérdida de conocimiento. La nave en la que bajaban ya no estaba cuando localizaron al niño, que estaba entre los arbustos sin conocimiento, pero sin embargo el niño tenía en la mano un pequeño hematoma que, según él, indicaba el sitio donde supuestamente le había disparado una especie de rayo láser. ¿Qué pasó con esto? Pues que aunque parezca que se va a detener aquí, todos estos eventos lo que hicieron fue marcar el inicio de una avalancha de relatos que se vino una detrás de otra. En esa región de Malasia, los niños reportaban el avistamiento de ovnis en miniatura y esos peculiares tripulantes. Si nos ponemos a sacar algunas bases, ¿no? La nave nunca superaba el metro de diámetro y la altura de estos extraterrestres oscilaba entre 10 y 15 centímetros. Muchas veces se intentó atraparlos, pero nunca pasaba, siempre escapaban. También se aportó que los atacantes eran neutralizados con armas desconocidas, a menudo dejando heridas en la piel. Incluso en uno de los episodios estaba involucrado el hijo del jefe de policía de Johor Bahru. El fenómeno se mantuvo durante todo el verano de 1970, después de lo cual los extraterrestres dejaron de aparecer, aunque no por mucho tiempo. 3 años después, estos extraterrestres en miniatura volvieron a regresar a Malasia. La mayoría de los casos se reportó otra vez en el interior de las escuelas. El primer avistamiento de ese año fue en el patio de una escuela, en una escuela de una ciudad que es Gambang, donde un grupo de niños atrapó a un humanoide de 10 centímetros de altura y en esa ocasión el maestro, según dicen, logró ver al pequeño ser antes de que escapara. Días después, unos niños que jugaban al fútbol en Bukit Mertaham, todo lo que estoy hablando son pequeñas ciudades de Malasia, ¿vale?, observaron una pequeña nave plateada que de aproximadamente 50 centímetros por el campo. Los jóvenes, obviamente, detuvieron el juego para investigar y la acción incomodó tanto a esos diminutos extraterrestres que empezaron a disparar rayos de luz brillantes y que hicieron dispersarse a los jóvenes para poder así levantar el vuelo. A finales de 1973, he pasado 3 años más, una nave en miniatura sobrevoló un campo en Aipo, que es otra de las localidades. En esta ocasión, sí que es verdad que parece que algunos profesores llegaron a verla. Un nuevo avistamiento aconteció en la ciudad de Miri, donde un grupo de alumnos observó a otro humanoide de 15 centímetros en un traje espacial mientras intentaba cortar una valla con una especie de extraña herramienta que no se llega a definir. Tan pronto como se sintió observado este extraterrestre, emprendió la huida y se perdió entre la maleza. Después de eso, los reportes sobre avistamientos de extraterrestres en miniatura volvieron a fumarse.
volvieron a fumarse hasta 1976, otra vez 3 años después. El investigador del fenómeno ovni Ahmad Jamaluddin reportó el avistamiento de un grupo de pequeños humanoides en las inmediaciones de la base de la fase real de la Fuerza Aérea de Malasia en Kuantan. Allí mismo también hubo un primer testigo de esta tercera oleada, que era un niño de 9 años, que observó el extraterrestre bebiendo agua. Según el testimonio del niño, tenía 2 antenas en la cabeza, portaba una especie de báculo de acero y una pistola colgaba claramente de su cintura. El color de la piel era de color café y tenía la apariencia de un hombre. Supuestamente, el pequeño volvió a regresar con 2 amigos más tarde esa noche y todos juntos llegaron a ver al mismo personaje. También se lo contaron a uno de sus profesores, pero este último testigo ya no encontró más que una especie de quemazón rojo sobre la hierba. El fin de los avistamientos en Malasia y los avistamientos se redujeron una vez más hasta el año 1979, 3 años después, otra vez. Para esa fecha, ¿qué pasó? Pues que los extraterrestres parecía que se mostraban un poco más agresivos, digamos que tenían un comportamiento más agresivo. En uno de los informes se menciona a un pequeño cuyo brazo quedó paralizado tras recibir un disparo de estos seres. En otro episodio, 3 pequeños y un adulto de Kulim quedaron cegados temporalmente por un rayo disparado por un ovni en miniatura. La última serie de avistamientos sobre estos invasores extraterrestres en miniatura, por lo que he podido encontrar, sucedió en 1985. Ese año, un grupo de alumnos llegó a divisar hasta 7 humanoides de 15 centímetros sobre un montón de madera en una escuela. Aparentemente, por lo que te he venido relatando, los niños no han acabado de aprender la lección en todos estos años, y que me disculpen, no, y uno de los niños volvió a acercarse. Los seres se liaron a disparar rayos de luz, impactando en uno de ellos y provocándole una quemadura en la mano. La supuesta invasión extraterrestre, ¿no?, en Malasia, que es todo lo que te acabo de relatar, Víctor, me deja muchísimas preguntas, ¿no? Porque vamos, ¿quiénes eran? Sobre todo, ¿no? ¿De dónde venían y a qué vinieron? También, ¿no? Pero es muy curioso que siempre aterrizaran en las escuelas y lo que principalmente lo vieran fueran niños, y que toda la primera gran oleada fuera cada 3 años. En 1970, en 1973, en 1976, y luego ya por último, al final, parece ser que está de 1985. Pero bueno, las primeras, como ya te he dicho, toda una serie cada 3 años. Y yo me pregunto si, y llegado el caso, ¿no sería esto un caso de histeria colectiva o algo oculto que no tenía nada que ver con los extraterrestres que estaba por detrás? La verdad es que eso creo que no lo vamos a saber nunca, pero por lo menos los testimonios de estos niños pues están ahí, y ahora 50 años después, por lo curioso del periplo, ¿no?, de los casos, me ha parecido curioso traerlo al programa. Ahora nos vamos a ir con Europa, la luna de Júpiter que brilla en la oscuridad. Y además comentabas que tenía la capacidad de poder brillar hasta de 3 colores distintos. ¿Este fenómeno a qué se debe, Javier? Pues sí, mira, a medida que esta luna helada, ¿no?, que esta Europa orbita a Júpiter, parece ser que la superficie recibe del planeta gigante de Júpiter una carga continua de electrones y otras partículas que lo que hacen es bañarla en una especie de radiación de alta energía. Pero a medida que estas partículas golpean la superficie de ella misma, la superficie de Europa, también puede estar haciendo algo que es muy diferente, que es como lo que tú has dicho. O sea, nosotros cómo percibimos este impacto, pues lo percibimos viendo cómo Europa brilla en la oscuridad. Una nueva investigación de científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA detalla por primera vez cómo se podría ver el resplandor y podría revelar sobre la composición del hielo de la superficie en Europa. Los diferentes compuestos salados que tendría Europa reaccionarían de manera diferente a la radiación y emitirían ese propio brillo único, ¿no? A simple vista, este resplandor se vería a veces ligeramente verde, pero como ya te he comentado, podría llegar a verse ligeramente azul, blanco o incluso con diferentes grados de brillo, dependiendo del material que haya sido iluminado o que en ese momento, digamos, refracte la luz en cierta intensidad de una manera o de otra. Los científicos creen que
que las observaciones anteriores de la superficie de Europa, ¿no? Por lo que han observado hasta ahora, dicen que Europa podría estar hecha, por lo menos la superficie, de una mezcla de hielo y sales que podrían ser comúnmente conocidas aquí, ¿no? Sobre todo hablamos de sulfato de magnesio, que es la sal de Epsom, que eso se conoce aquí en la Tierra, y de cloruro de sodio, de sal de mesa corriente de toda la vida, ¿no? Esta nueva investigación muestra que la incorporación de este tipo de sales en el hielo del agua de la Luna en condiciones similares, por lo menos eso en el estudio que ellos han realizado, ¿no? En esa simulación, lo que haría sería producir ese tipo de brillo, ¿no? Cuando está expuesta a esa radiación. Hay que decir que esta luna que es visible, o una luna mejor dicho, que es visible en un cielo oscuro, puede no parecer inusual, pero te voy a decir que incluso nosotros, porque claro, tú piensas, bueno, pues es que nosotros vemos nuestra propia luna, ¿no? Porque refleja la luz del sol. Pero claro, ahí está el tema, es porque refleja la luz del sol, ¿no? El brillo de Europa sería causado por un mecanismo, como ya te digo, completamente diferente, ¿no? Tú imagina que nuestra luna brillara continuamente, incluso cuando estuviera en el lado nocturno, ¿no? En el lado opuesto al sol, y además en diferentes espectros, dependiendo de cuál sea esa concentración de minerales que pudiera haber en la superficie. Vamos a salir de este entuerto porque la próxima misión insignia de la NASA, que la han llamado Europa Clipper, se va a lanzar a mediados de la década de 2020 y va a observar la superficie de la Luna en múltiples sobrevuelos mientras está orbitando Júpiter. Así que los científicos de la misión están revisando todos estos hallazgos, ¿no? De todos los investigadores y todos los autores para evaluar si los instrumentos de la nave espacial que van a enviar son los adecuados para detectar todo este tipo de resplandores y darnos la certeza de que eso ocurre, por lo que ellos ya han lanzado esa hipótesis, que dependiendo de esa radiación que le llega, dependiendo de las concentraciones de minerales o de materiales que tuviera en la superficie, es lo que le hace cambiar de color. Así que nada, nos queda nada, Víctor. Ahora mismo, esto, si no pasa nada, para principios del año que viene, si no principios febrero o marzo, esta misión será lanzada al espacio para vigilarla y seguramente tendremos muchas más respuestas. Estaremos pendientes de esa misión para venir y actualizar la información para nuestros amigos. La cuarta noticia, hablabas de un cerebro que han reconstruido de uno de los dinosaurios más antiguos. ¿Cómo puede ser esto, Javier? Hasta donde yo sabía, lo único que conservamos de los dinosaurios eran meros huesos. Pues sí, efectivamente, pero parece ser que han encontrado un cráneo bastante bien conservado, con todavía algunos trozos del cerebro momificado dentro, y gracias a Dios, esto con unas técnicas hoy en día de simulación se puede llegar a construir muy bien, digamos muy parecido a lo que en su día era el cerebro de verdad. Estos investigadores brasileños lo han logrado reconstruir, ese diminuto primer cerebro completo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo. Eso es lo que he leído en un artículo publicado en Journal of Anatomy. El cerebro de este pequeño dinosaurio carnívoro, que es un Buriolestes sulci, que fue descubierto en 2015 y fue datado en 233 millones de años, tiene alguna peculiaridad, Víctor, porque además es relativamente pequeño. Vamos a pensar que pesa aproximadamente 1,5 gramos. Digamos que sería un poco más ligero incluso que un guisante. La forma de este cerebro era muy primitiva y se asemejaba sobre todo a la morfología en general del cerebro de un cocodrilo de los que conocemos hoy en día. Además, la presencia de estructuras bien desarrolladas en el cerebelo, que encontraron parte en el cráneo, indicaban la capacidad de rastrear presas en movimiento. Por el contrario, se han dado cuenta de que el sentido del olfato no era muy elevado. Por lo tanto, es bastante más probable que este Buriolestes sulci cazara y rastreara a sus presas basándose en su capacidad óptica más que en su sentido del olfato. A pesar del comportamiento de alimentación carnívoro de este dinosaurio, hay que decir que pertenece
a un linaje que es el de los saurópodos herbívoros, que son esos gigantes de cuello largo, ¿no? Los animales terrestres, hay que recordarlo, más grandes que jamás hayan existido. Sin embargo, este Buriolestes se considera el miembro más antiguo de este linaje. Entonces, esta nueva reconstrucción del cerebro permite a los investigadores analizar esa evolución cerebral de este linaje. Mientras que esas estructuras que te he comentado del cerebro eran responsables del sentido del olfato, eran relativamente pequeñas en este Buriolestes, se volvieron muy grandes en saurópodos posteriores, en los que venían después, y en formas relacionadas estrechamente. O sea, todo lo que fueran ese tipo de dinosaurios de cuello largo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ahí la evolución fue muy grande. El desarrollo de este sentido del olfato, obviamente yo creo que podría estar relacionado con poder adquirir, ¿no?, un comportamiento social más complejo, ¿no?, que se basaba sobre todo en el sentido olfativo cuando ya hablamos de varios grupos de dinosaurios, ¿no?, varios grupos de vertebrados. Sí que es verdad que también se ha observado que las altas capacidades olfativas jugaron un papel importante en la búsqueda de alimento, sobre todo ayudando a los animales a discriminar entre las plantas que se podían comer y las que no se podían comer. Y finalmente, otra supuesta explicación que han dado los científicos para el aumento de este sentido olfativo de los saurópodos era que se basaba en la capacidad de detectar señales químicas de los depredadores. También llegaron a calcular la capacidad cognitiva, la inteligencia, ¿no?, de este Buriolestes, basándose en el volumen cerebral y en el peso corporal. Los valores obtenidos sí que es verdad que son superiores a los de los saurópodos gigantes, como los diplodocus o los brachiosaurios, ya que lo que sugiere es una disminución de la inteligencia, ¿no?, disminución de ese cráneo a lo largo de todo el linaje que vendría detrás. Y esto es interesante, Víctor, porque varios otros linajes lo que hacen es ir al revés, ¿no? Presentan un aumento en esa encefalización, ¿no?, en ese cráneo a través del tiempo. Sin embargo, la capacidad cognitiva, la inteligencia de este Buriolestes era mucho menor que la de los dinosaurios terópodos. Y cuando digo terópodos me refiero a un Tyrannosaurus, un Velociraptor o todos los dinosaurios que tenían forma de ave. Así que ya sabemos un poquito más de los cerebros de los dinosaurios, que como tú bien has dicho, no suele pasar. Sabemos mucho de los huesos, pero cerebralmente están muy perdidos. Y esto nos ha demostrado que igual que había algunos linajes de dinosaurios que con el tiempo mejoraban, había otros que desgraciadamente pues iba para atrás y seguramente se extinguirían antes de la gran extinción. Y nos hemos reservado la última noticia para hablar de nuevo de un presidente de los Estados Unidos y su relación con el fenómeno de los ovnis. ¿Qué es eso, Javier, que el Pentágono, que los altos mandatarios quizás o los gobernantes de Estados Unidos no quieren que Donald Trump llegue a contar? Bueno, pues todo lo que hablamos es supuesto, ¿eh? Porque realmente no sabemos. Incluso yo tendría hasta mis dudas de que Trump se hubiera siquiera molestado en intentar saber algún tipo de cosa referente al fenómeno ovni, ¿no? Lo que pasa es que ahora que parece que está camino a dejar la Casa Blanca, ¿no?, pues en Estados Unidos hubo un pequeño revuelo porque había mucha gente que apuntaba a la posibilidad de que el presidente de repente le diera por desclasificar los archivos de inteligencia sobre muchos temas misteriosos, pero claro, sobre todo, incluidos los ovnis. Hay que decir que Trump ha tocado el tema de los ovnis varias veces. Según pude leer en ABC News, habló sobre Roswell durante una entrevista cuando el Día del Padre, ¿no?, cuando estaba hablando con su hijo, quien además le preguntó varias veces sobre la ciudad de Nuevo México, que como sabemos, pues conocida por su proximidad a uno de los eventos ovni más famosos, ¿no?, de la cultura popular. Y lo que dijo el presidente fue que no iba a hablar nada al respecto, que conocía cosas, pero que era muy interesante. Trump también fue presionado sobre la existencia de ovnis durante una entrevista que hicieron en octubre pasado por Mario Bartiromo de Fox News. Y lo que dijo textualmente fue: quiero decir, he oído eso, escuché eso hace 2 días, así que lo comprobaré, le echaré un buen vistazo a eso. Pero ya nunca más volvió a decir nada. Incluso Trump llegó a señalar al ejército estadounidense y sugirió que lo aprovecharía para examinar la existencia de vida extraterrestre.
En otros lugares hay que decir que la contraparte, ¿no? Digamos que Trump también es verdad que se ha mostrado en otros sitios, en otras entrevistas, ha llegado a mostrarse bastante escéptico. Durante una entrevista que hizo con George Stephanopoulos en junio de 2019, donde se hablaba de los avistamientos de los pilotos, él no parecía estar muy convencido y dijo que no lo creía. Sin embargo, gente que hay cerca de Trump, aliados de Trump, como puede ser Tucker Carlson, afirmó, sin ir más lejos, el mes pasado, que hay una gran cantidad de evidencias y pruebas de que los ovnis existen. El presentador de Fox News habló con James Fox, que es el director del documental del que comentamos algo en el programa anterior, Víctor, cuando te hablé de Fenómeno, y que se refirió a esa afirmación del ex senador demócrata Harry Reid de que los ovnis habían estado interfiriendo con las capacidades nucleares estadounidenses a lo largo de la historia, que yo creo que eso es mucho decir. Pero bueno, ahí quedó. Este tal Tucker Carlson también habló con el funcionario del Departamento de Defensa, Christopher Mellon, quien promocionó, por ejemplo, sin ir más lejos, al investigador Jacques Vallée, que fue el que recogió esos escombros de metal que supuestamente parecían provenir de un ovni. Con lo cual, Trump nos ha dado las dos caras de la moneda. En un lado se ha mostrado receptivo y a decir que va a estudiar el fenómeno y tal. Otras veces ha dicho que no cree mucho. Sobre todo, tú fíjate que lo que es la cosa. Cree otro tipo de testigos, pero cuando hablan de los testigos de los pilotos, parece un poco más incrédulo. Y luego, sin embargo, parece ser que la gente que le rodeaba, si no tenía conocimiento, sí que estaba muy por la labor de estar a favor de que este fenómeno ovni podía ser algo venido de otros mundos. Así que ahora mismo esto se convirtió, ya te digo, hace pocos días en un rumor que corrió como la pólvora en Estados Unidos y mucha gente importante, y lo de importante lo pongo entre comillas, se tira de los pelos. No vaya a ser que a Trump le dé por decir algo, por soltar alguna bomba antes de marcharse definitivamente de la Casa Blanca. Hombre, Javier, yo creo que un indicativo, ¿no? Podría ser que ha colocado a gente de su confianza en los altos cargos del Pentágono, ¿no? Eso puede ayudar, ¿no? A sospechar un poco. Hombre, por supuesto que puede ayudar. Un poco, bastante, ¿no? Podemos dejarlo ahí. Pero claro, al final es lo que te estoy diciendo. Al final, bueno, sí tiene a gente colocada en las altas esferas del Pentágono. Pero si esa gente realmente no... Yo no sé hasta qué punto Trump se habrá enterado de todo, pero ya te digo, yo creo que Trump no se ha molestado mucho en intentar averiguar este tipo de cosas. Que no quiere decir que no lo sepa, porque obviamente lo que tú dices, tiene a gente de primera mano en altos cargos y obviamente, pues si ha habido algo fuera de lo común, se tiene que haber enterado. Pero yo creo que por lo que llevamos históricamente, no veo a Trump una persona con ese afán de indagar en el fenómeno ovni. No me preguntes por qué, no tiene ninguna base, simplemente es una impresión. Hombre, no es que sea uno de los presidentes quizás que más se haya preocupado, ¿no? por el fenómeno ovni, como tú dices, pero por ejemplo Bill Clinton se preocupó muchísimo, ¿no? Al igual que su mujer cuando se presentó, que ellos prometían que iban a desvelar información, al final se quedó en nada. No, por supuesto que no desvelaron nada, no les dejarían seguramente, ¿no? Pero yo creo que algunos presidentes de los Estados Unidos sí que han tenido acceso a ese tipo de información. Por ejemplo, me voy a mojar, fíjate, yo creo que la familia George Bush, ya sea el padre o el hijo, yo creo que ellos sí que han tenido algún tipo de acceso a esa información privilegiada. Obviamente dado también un poco, ¿no?, su trayectoria no solo como presidente de los Estados Unidos, sino a nivel histórico, ¿no? La familia George Bush no es una familia cualquiera. Hombre, claro, y además, fíjate lo que estábamos hablando, incluso hemos hablado de un caso ovni que él mismo vivió y que él mismo quiso corroborar y claro, y eso no se lo puedes quitar a nadie. O sea, si alguien ha visto algo, lo ha visto y desde luego, si tiene toda esa información, sí que es verdad que se preocupa un poco más, pero me refiero sobre todo porque yo no veo a otro presidente de Estados Unidos, que no haya sido Donald Trump, poner en duda lo que dicen sus propios pilotos de la Fuerza Aérea. Yo eso no se lo he visto a ningún presidente, ni estoy seguro que no se lo voy a ver a nadie. Lo que dice la Fuerza Aérea de Estados Unidos para su presidente va a misa. Entonces, que Trump salga dando como una especie de largas o no acabando de por lo menos de partir una lanza a favor de su propia Fuerza Aérea, me da a entender que no se ha preocupado mucho por el tema. Hombre, seguramente que no, pero es lo que hablamos, ¿no?
va en contra del mundo este señor, o sea, le da absolutamente igual todo. Lo único es que está cabreado porque no ha ganado. Y como no está acostumbrado a perder, pues pasa lo que pasa, Javier. Como he dicho, una rabita de niño chico. La verdad es que sí, sí. Ese es el camino que lleva. Y bueno, por mucha rabieta, por mucha pataleta que coja, se va a acabar yendo de ese sitio en el que vive muy bien, por cierto, que es la Casa Blanca. Ya quisiéramos muchos, ¿eh? Vivir en ese sitio, cuidado, no comerse los marrones que se tienen que comer. No, no, claro, solo como allí, hospedados. Efectivamente. Así que, pues nada, Javier, como siempre, súper interesantes las noticias que nos cuentas, que nos traes, variaditas. Y bueno, pues me quedo con ganas de más y me tendré que esperar hasta el próximo programa, que será pues dentro de 15 días, porque el próximo programa viene con especial. Así que nos vemos en unos 15 días, en un par de semanas, Javier. Claro que sí, en un par de semanas volvemos con la sección esta normal de las noticias y en una semanita pues especial de Misterioso Universo en la Red. Muy bien, bueno pues Javier, que pases unas buenas fiestas y cuidadito, no nos juntemos más de los que debemos. Cuídate, un abrazo. Muy bien, un abrazo para ti y para todos los oyentes, felices fiestas.